Saludos a todos. Ahora que nosotros ya hemos desarrollado nuestras preguntas de investigación, el siguiente paso es ver cómo las vamos a responder. No estoy refiriéndome a responderlas, sino a determinar cómo vamos a responder a las mismas. Ok, entonces en este documento tengo las preguntas de investigación que pusimos en el video anterior, en el ejemplo anterior, y vamos a ver cuáles los resultados que vamos a esperar de cada una en sentido de contenido, ¿ok? Si la vamos a responder con una tabla, con una gráfica o con texto, ¿ok? Listo, entonces, por ejemplo, teníamos esta investigación, las nanopartículas más sintetizadas mediante síntesis verde, un estudio bibliométrico y sistemático de los últimos 10 años. Pregunta bibliométrica, teníamos, ¿quiénes han sido los autores más relevantes en los últimos 10 años? Entonces, la mejor manera de responder a esta pregunta de investigación va a ser con una tabla. ¿Ok? Va a ser con una tabla. Entonces, yo ya me digo desde ahorita, yo ya sé a la final de este ejercicio, yo voy a tener en cuenta cuántas tablas y cuántas figuras aproximadamente va a tener mi artículo final. Y después con eso, yo voy a poder ya simplemente ir rellenando los espacios y voy a tener mi borrador listo para completar y poder empezar ya la fase de finalización, ¿no? La fase de relleno, por así decirlo. Entonces, ¿quiénes han sido los autores más relevantes en los últimos 10 años? Una tabla. Para mí, la mejor manera es una tabla. También podríamos usar una gráfica, podríamos hacerlo, pero yo para esto preferiría hacer una tabla por el simple hecho de que en la tabla yo puedo colocar en qué temáticas exclusivas de qué tipo de síntesis verde han realizado. Entonces yo colocaría cuántos artículos tienen en esa tabla, colocaría datos importantes sobre los autores. Ahora, ojo, aquí todavía no estoy viendo la citación. Entonces aquí la tabla va a ser bastante pequeña. Y lo importante aquí es ver las posibilidades de cómo responder para que sea visualmente agradable, ¿no? Porque al final yo puedo decidirme por otro lado, porque por ejemplo aquí yo también puedo responder esto con una gráfica. Ok, también puedo responder esto con una gráfica. Y la gráfica, yo aquí tengo que determinar cómo la voy a hacer. La gráfica, a mi parecer, aquí lo ideal será hacerla en VozViewer. VozViewer, perdón, que es un software libre que vamos a aprender a usar en los siguientes videos, en el que nosotros vamos a desarrollar gráficas que nos muestran la tendencia, los autores que más impacto han tenido con clusters y cómo se conectan con los otros autores. Entonces, esto nos va a permitir entender esta temática. Entonces, yo tengo estas dos opciones de respuesta. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta de investigación es, ¿quiénes han sido los autores más citados en los últimos 10 años? Aquí sí, directo me voy por la tabla. No tengo mucho que hacer, me voy directo por la tabla. Podemos pensar ya en sí qué tipo de tabla va a ser. Por ejemplo, yo haría una tabla. Vamos a insertar la tabla de una vez. Vamos a insertar una tablita. Esperemos que cargue. Yo haría una tabla que tenga, pongamos un ejemplo de 4 columnas, ¿ok? Una tabla en la que yo colocaría autor, número de citas, colocaría índice H, que ya les voy a enseñar esto cuando llenemos esta tabla, la vamos a llenar para cada uno de estos temas. El índice H es un valor que me dice la cantidad, que se basa en función de las citas que ha tenido un autor, del impacto en citaciones que ha tenido un autor y que se puede encontrar en las bases de datos directamente cuando busquemos. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, una referencia. ¿Ok? Entonces esta podría ser un ejemplo de la tabla de quiénes han sido los autores más citados. Y con esto yo puedo ir completando y ya respondo a esta pregunta de investigación. Tengo, ¿cuáles han sido los países que más
han desarrollado investigación en estos temas en los últimos 10 años? Aquí yo igual puedo irme por una tabla. Puedo irme por una tabla que tenga país, número de artículos publicados, filiaciones. Aquí en autor, perdón que corrija en este momento, en lugar de referencia yo pondría mejor filiación. ¿Ok? Porque no vamos a hablar de un artículo en sí, vamos a ver en qué filiación, dónde está este autor, desde qué filiación trabajó, o desde qué país también podemos colocar trabajó, que nos ayudaría también con la pregunta de abajo. Ahora aquí tenemos cuáles han sido los países que más han desarrollado investigación en estos temas en los últimos 10 años. Una tabla sería perfecto. Y también yo aquí puedo usar una gráfica. Puedo usar una gráfica. Aquí la gráfica la puedo hacer tranquilamente en un diseñador de imágenes. La puedo hacer en un diseñador de imágenes o la puedo hacer en Excel sin ningún inconveniente. Aquí no tendría que usar ningún otro tipo de software. Ok. Tengo cuáles han sido los artículos más citados en los últimos 10 años. Listo, para ver los artículos más citados en los últimos 10 años, igual, yo me voy por la tabla. Y aquí sí es importante para mí la tabla, porque aquí sí vamos a poner igual. Voy a copiar la tablita de arriba. Pero en este caso vamos a tener tema, o sea, el artículo que va a ser, el artículo, el número de citas que ha tenido, el autor. Podemos poner aquí sí la referencia y podemos insertar una nueva columna. Insertar una nueva columna donde podemos poner una descripción del artículo, ¿no? De los artículos más citados en los últimos 10 años. Listo. Y con esto yo ya tengo para responder toda la parte bibliométrica. O sea, mi siguiente proceso sería responder toditas estas preguntas, diseñar todas estas tablas y estos gráficos y ya tendría el 70% al menos de mi artículo concluido. Ahora, las preguntas sistemáticas. ¿Cuáles han sido las nanopartículas más sintetizadas por estos métodos en los últimos 10 años? Perfecto, aquí yo puedo tener varios enfoques de llegada. Primero yo haría un gráfico. De concurrencia. Haría un gráfico de concurrencia. Esto igual lo haría en VosViewer. Un gráfico de concurrencia VosViewer que nos indica las palabras que más han aparecido en una gráfica bastante visual. Ok, es una gráfica que me va a indicar qué palabras han aparecido más en todos los artículos que yo encontré. Ok, un gráfico de concurrencia en VosViewer. Y ahora, ¿cuál es la tendencia en la... en esta misma pregunta todavía. Ya tengo el gráfico de concurrencia y aquí sí viene la parte de revisión. La parte de revisión. ¿Y qué significa esto? Yo voy a obtener, en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a obtener bases de datos a partir de Scopus con los criterios de búsqueda. Entonces yo voy a obtener de aquí un documento de Excel. Ese documento va a tener toda la información de los artículos, incluido el abstract. Yo a ese documento lo tengo que limpiar, lo tengo que filtrar y esto amerita que yo revise uno por uno todos los abstracts, es decir, todos los resúmenes de los artículos obtenidos en el criterio de búsqueda, uno por uno de los artículos obtenidos en el criterio de búsqueda y seleccione los que son de interés para esta pregunta. O sea, todos los que me hablan de los tipos de nanopartículas sintetizadas. Ok. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer después? De los artículos seleccionados, debo leer todo el artículo. Debo leer el artículo por completo para extraer la
información deseada. La forma de presentar esto sería con una tabla. La forma de presentar esto sería con una tabla. Y lógicamente vamos a tener un gráfico y una tabla para responder esta pregunta. ¿Y cuál es la tendencia en la metodología y tipo de nanopartículas a sintetizarse por este método? Pues la respuesta sale de la misma base de datos, de la misma revisión que hice en la parte superior, que hice para responder la pregunta de acá arriba. Y aquí yo puedo, para esta tendencia, usar texto, usar una gráfica que la vamos a generar también en VozViewer, y puedo generar, bueno, aquí no me haría falta una tabla, con un texto y con una gráfica estaría perfecto, y así yo ya sé completamente la estructura que va a tener mi artículo para responder todas las preguntas de investigación que planteé. Ahora les toca a ustedes, con sus preguntas de investigación van a hacer este documento de aquí. Van a colocar tabla autor y todavía no vamos a llenar nada, ¿no? Solo de esta manera, tal cual como está, para que tengamos una idea de cómo vamos a responder, cómo pensamos responder a nuestras preguntas. Una vez hecho esto, pasamos a estudiar los criterios de búsqueda y cómo descargar las bases de datos para ya ir llenando esto con información real.